Ok, ¿cómo están? Buenas noches, Fabricio y Yane, qué gusto tenerlos por acá. Bien, la dinámica que vamos a usar es la siguiente. Yo expongo, leemos unos versículos, de repente lo leen ustedes y yo les escucho, y yo empiezo a explicar, empiezo a fluir en la palabra de Dios. Ustedes tienen duda, anoten, no interrumpan. ¿Por qué razón? Porque el enemigo es muy astuto. Cuando el Señor me va a dar alguna palabra, algún fluidez en la palabra, Él quiere interrumpir para que ustedes no tengan la revelación, no tengan el mensaje. ¿Me entiende? Entonces así se la pasa mucha gente interrumpiendo las enseñanzas, tienen dudas, pero nunca reciben el mensaje completo. Por eso hay dos tipos de comunicado, ¿no? Uno que es prédica y uno que es enseñanza. En la enseñanza igualito hay que esperar y preguntar y esto. O sea, la diferencia entre el uno y el otro es que en una prédica tú no preguntas. O alguien ha visto a alguien cuando el pastor está predicando, levanta la mano, pastor, tengo una pregunta. No, no se puede, porque está fluyendo el Espíritu, porque está hablándole a alguien. El Señor le está hablando a alguien allí. Y entonces el enemigo va a usar a otra persona para distraer. Por eso esto es muy importante. Si nos reunimos así, y que sea seguido, sería muy bueno, que sea un día a la semana, conversen con las personas que tengan a su lado, que no les interrumpan. Mira, préstame tu teléfono, mira que oye que nada. O sea, usted tiene que estar completamente apartado de toda la gente en ese momento. Pueden ser 30 o 40 minutos, pero tiene que ser absoluta concentración, ¿sí me entienden? Ok. Ok, bueno. Gracias, Señor. Gracias. Voy a orar. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por este momento en que estamos con estos jóvenes, Señor, que tienen ese deseo de buscar de ti. Señor, te pedimos, habla a sus corazones, prepara sus mentes, sus oídos, que estén atentos, alerta, y que tengan ese deseo ardiente, Señor, de conocer de ti, de tener revelación de tu palabra, que sea luz en ellos tu palabra, para que conozcan la verdadera doctrina que tú dejaste y no la que el hombre ha estado enseñando o sigue enseñando. Bendice sus vidas, bendice su familia y ayúdanos siempre a avanzar, Señor, en tus caminos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Para nosotros entender lo que está pasando en el mundo ahorita y lo que viene, es necesario que nosotros conozcamos lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy hermosa. Te da luz de muchas cosas y te dice inclusive las cosas que podrían pasar. Y para poder entender la Biblia en todo su contexto completo, tenemos que entender primero, parece mentira, el libro de Génesis. Si tú no entiendes el libro de Génesis, los primeros capítulos, todo, la verdad todo, pero los primeros capítulos son muy vitales, tú no vas a entender algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, cuando Josué, después que Moisés fue llevado por Dios, cuando Josué dirigió al pueblo de Israel a la tierra prometida y estaba peleando con los últimos enemigos ya para botarlos, y ya se oscurecía, y entonces se oscurecía, y si se oscurecía, ellos ya no podían terminar de eliminarlo, porque tenían que eliminarlo. Suena cruel, pero así fue, porque eran enemigos de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Josué? Con la autoridad que Dios le había dado, porque el Señor le dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cómo estuvo Dios con Moisés? Con señales, con milagros, con prodigios. Abrió el mar, desató plagas. Entonces, así mismo estuvo Dios con Josué. ¿Qué dijo Josué? Sol, detente. Y a la luna también le mandó a detenerse. Le nombró 2 valles. De manera de que ellos siguieron luchando y acabaron con sus enemigos y no oscureció. O sea, él detuvo el tiempo, por así decirlo. Entonces, ¿cómo es eso posible? Ok, vamos a leer la Biblia, ¿no? Vamos a leer la Biblia. Él no dijo tierra, detente. Él no dijo tierra, deja de girar.
Él dijo, sol, detente. Ellos tenían conocimiento de cómo Dios había creado el mundo y cómo estaba constituida la tierra. Y sigue igual, la tierra no ha cambiado. Ellos tenían ese conocimiento. Pero la palabra de Dios ha sido torcida por la ciencia, ha sido torcida por algunas personas interesadas en que el pueblo no conozca la verdad, porque de esa manera ellos dicen no hay Dios. Ok, vamos a leer la creación. Capítulo 1, Génesis 1, voy a leer hasta el 31. Y presten atención, dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbranse lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semillas, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones y para días y años. Y sean pues por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre según su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra,
y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, día sexto. Fueron pues, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3 dicen así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Yo, cuando no conocía muy bien a Dios, yo le decía al Señor, porque yo soy muy curioso, me gusta leer, y voy al versículo 6 y dice así: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Dios mío, ¿qué es esto, Señor? Y llamó Dios a la expansión cielos. Ok, en el versículo 7 dice que Él separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. O sea, sobre los cielos hay agua. ¡Qué maravilloso! Ah, no, son las nubes. No, la nube no es agua. Aquí dice que hay agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hoy en día, tú vas a escuchar a la ciencia que dicen que podemos salir de este plano existencial, la atmósfera, traspasar y ir hasta el infinito y más allá. Y han planificado hacer un viaje a Marte. Increíble, ¿no? Pero aquí dice que hay agua encima de la expansión y agua debajo de la expansión. Es más, a las aguas que están debajo de la expansión, Él las reunió. Cuando nosotros vemos el versículo 1 hasta el 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué significa esto? Significa que Él había creado la materia y Él iba a empezar a ordenarla. Y entonces empezó a ordenar la materia y produjo luz. No dijo que creó la luz, dice que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fue la manifestación de Él en su creación, porque Él es luz infinita. Y entonces Dios empezó con la palabra, empezó a ordenar y las cosas empezaron a hacer. Él separó las aguas que estaban encima de la expansión y las que están debajo de la expansión. Las que están debajo de la expansión las juntó y le llamó mar. Y se descubrió lo seco. Es decir, antes todo era pura agua. Una plataforma, como le llamaríamos, ¿no? Un planeta con agua. No tenía tierra, no tenía superficie, porque aquí dice, descúbrase. Y salió lo seco, ¿no? A ver, hizo Dios la expansión, separó, ¿ok? Y llamó Dios a lo seco tierra, ok, dijo así, dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos y en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así, o sea, lo seco no estaba descubierto. O sea que estamos hablando aquí que Él empezó a dar orden y las cosas empezaron a hacer. Y se descubrió lo seco. Y a lo seco le llamamos tierra. Es decir, empezaron a romperse la tierra y se empezaron a formar las montañas, por ende el mar empezó a desplazarse. Y ahí es cuando quedaron formaciones de ríos. Toda una belleza, toda una obra majestuosa. Aquí dice que son 7 días, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo así que pueden ser 7 días? Son 7 días de Dios, porque dice el cuarto, a ver, ¿dónde está? No, el 16, perdón. El versículo 16 dice, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. ¿Qué son las lumbreras? Las lumbreras son el sol
la luna. ¿Ve? Entonces, después de haber creado la tierra, después de haber separado las aguas de las aguas, después de haberse descubierto lo seco, el Señor hizo las grandes lumbreras. Dijo Dios, haya lumbreras. Es decir, primero fue creado la tierra, después fue creado el sol. La ciencia hoy en día dice que la tierra es una fracción de roca que se desprendió de alguna de esas tantas estrellas que hay en el firmamento y que se fue enfriando y que de allí nació el planeta Tierra. Mentira del diablo. Aquí lo estamos descubriendo todo. La ciencia siempre va a querer contradecir a Dios porque no está interesada en que la gente crea en Dios. ¿Por qué razón? Porque la ciencia quiere simplemente dominar al mundo y la ciencia está dominada por ya sabemos quién, por el enemigo de Dios, el que sedujo a la mujer para que comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal. Qué curioso, ¿no? Estamos hablando de ciencia y justamente el árbol de la ciencia del bien y el mal, el enemigo quiso que ella comiera de ese fruto. Bueno, entonces, cuando el Señor crea las dos lumbreras, estamos diciendo que las lumbreras, y dice que las puso en la expansión de los cielos, dice así, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. ¿Cuál es la expansión de los cielos? La que dijo que Él separó las aguas de arriba y las aguas de abajo, es decir, la atmósfera. O sea, el Sol está dentro de la atmósfera. El Sol no está a 1500 millones de años luz, como nos han dicho. No sé ni la distancia. La Luna no está lejísimo. Los dos están aquí, adentro de la atmósfera, y tienen el mismo tamaño. Similar tamaño. Eso lo dice el libro de Enoch. Con la diferencia que la lumbrera mayor, le dicen mayor porque tiene luz, muestra más gloria, y alumbra. Y la lumbrera menor pues alumbra en la noche. Y todavía dice que nos sirvió. ¿Dónde está la parte donde dice que sirva para las estaciones? Bueno, ok. Luego vemos que él hizo, aquí me gustó mucho esta parte que dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Monstruos marinos, o sea, hay peces inmensos, como las ballenas, los cachalotes, las orcas, hay más grandes inclusive, que no conocemos tal vez. No habla de monstruos terrestres. Entonces la ciencia nos engaña diciendo que hay dinosaurios. Nos engaña diciendo que hay neandertals, el eslabón perdido. Entonces un cristiano tiene que definirse por esto. Si es creyente de Dios, tiene que entender que nos han engañado. Nos han engañado. Y ese engaño es legal. Es decir, está inscrito en el Ministerio de Educación, los gobiernos lo aprueban, pero ellos dicen creer en Dios. ¿Cómo compagino yo lo que me enseña la ciencia con lo que dice Dios? Es imposible. Es complicado. Algunas cosas tal vez. Vamos más allá. Dice así. Y dijo Dios en el versículo 29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semillas os serán para comer. ¿Qué comía el hombre? Comía plantas. El Señor en ningún momento nos dijo que comamos carne. ¿Por qué? Ok, porque no existía la muerte. Así de sencillo. La muerte vino con el pecado. Y luego en el 30 dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, dice así, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Es decir, los animales eran vegetarianos. ¿Se dan cuenta cómo hemos cambiado nosotros tremendamente el mundo? Qué triste, ¿no?
El versículo 26 en la creación del hombre dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. No habla de un tercer género, o un cuarto, o un quinto género. Entonces estamos claros que todo lo que es contrario, si somos creyentes, que todo lo que es contrario a esto que está escrito acá, no es de Dios. No es de Dios. Y Dios los bendijo, tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Y a los animales, ¿no? Pero al hombre y a la mujer dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, nosotros nos dio autoridad sobre la tierra. Entonces cuando alguien dice, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó esto? Pero ya Dios nos dejó esto, pues. O sea, el mundo está así no porque Dios es malo, es porque nosotros hemos sido malos administradores. Porque desde el principio, cuando el hombre cayó en tentación, seducido por la artimaña de su mujer, que fue seducida ella a la vez por el enemigo, se separaron de la presencia de Dios y ellos le cedieron toda esta autoridad que le han dado a él, todo esto que hemos leído, se lo cedieron al enemigo. Se lo cedieron. ¿Por qué? Porque aceptaron la autoridad de él. Lo que él mandó a hacer, lo que él quiso hacer, lo aceptaron. Y al aceptar eso, lo tienen como señor al enemigo. Entonces, desecharon a Dios. Desecharon a Dios. Es triste eso, la verdad. Fíjense, hasta este punto vemos que la creación ha sido perfecta, no existía la muerte. Ahora, si no existía la muerte, yo me pregunto, yo soy muy preguntón, si no existía la muerte, si Adán y Eva nunca hubieran pecado, ¿cuántos miles de millones de personas seríamos? Ahorita somos 7.000 millones y la ciencia dice que somos demasiados, que hay superpoblación. O sea, Dios se equivocó. No, es que hay planetas y entonces el hombre con el tiempo va a avanzar y va a crear nada y vamos a visitar otros planetas. Mentira del diablo. Eso no es verdad. No estamos superpoblados. ¿Qué pasa? Que estamos hacinados. Todo el mundo quiere vivir en la capital, todo el mundo quiere vivir en las ciudades, nadie quiere ir al campo, nadie quiere conquistar las tierras de los desiertos y expandirnos. Esa es la verdad. Y dicho sea de paso, dentro de la gloria de Dios, si el hombre no hubiera caído, Dios es poderoso pues para darnos más terreno si él así lo desea. Él puede decirle, descúbrase más tierra, más tierra debajo del mar, aunque ya está, dice la palabra también que ya está todo hecho. Él lo hizo todo. Ojo con eso. Y vio Dios todo lo que él había hecho, dice el 31, y he aquí que eran buenos en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, cuando viene la ciencia a decir que hay estrellas, galaxias que se están expandiendo, se están multiplicando, están diciendo que Dios todavía sigue creando, porque la creación es de Dios. Entonces, si están expandiéndose galaxias, creándose nuevos planetas, nuevos soles, quiere decir que Dios sigue creando, pero aquí dice que Él ya lo hizo todo. ¿Se dan cuenta cómo nos han engañado? Es tan sencillo y nosotros no leemos. Ese es el problema. Y no solamente es leer y entender intelectualmente, sino que hay algo que tú tienes que buscar, que es que el Señor te dé luz. Esto me lo enseñó el Señor. Y yo decía, wow. Pero Señor, ¿será mi imaginación? Y yo le clamaba hasta que me permitió conocer a quien yo hoy en día le llamo pastor, que es mi pastor. Y efectivamente, así era, yo no estaba mal
mal informado. Es decir, yo les animo a que ustedes busquen de Dios, porque el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, Él te va a enseñar. Él es el maestro, el único maestro. Su nombre es Jesús. Después vamos a hablar de eso. Su nombre es Jesús de Nazaret. Yo también estaba confundido. Ahora, mira, aquí hay una parte donde dice, a ver, luego el 24, Génesis 1:24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, según su género y según su especie. Es decir, felino con felino, canino con canino, primate con primate. No que vas a cruzar un primate con un tigre, o un canino con un primate, nada de eso, ¿no? Todo dentro del orden de Dios. Hasta este momento díganme qué les ha parecido, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, te escucho. Y tiene sentido, ¿verdad? Así. Se durmió. Ok, te escucho. Ya. Sí, sí. Te entiendo. Es, es nuevo para ti, ¿no? Bueno, Janet, no te preocupes. Janet te ama, ¿no? No te preocupes. Los cristianos, los que tú conoces como cristianos, tampoco creen lo que yo estoy hablando. ¿Me entiendes? Porque esta es una luz que está dando el Señor en estos tiempos. Porque ya está cansado de que la maldad del hombre haya llegado a tal punto que inclusive haya torcido la palabra de Dios. El versículo 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Fíjate que bien específico, cuya semilla que está en él. Hoy en día la ciencia hace cultivos con frutos sin semilla, naranjas sin semilla, uvas sin semilla, porque es que qué flojera, hombre, agarrar las semillas y escupirlas. Mira, qué flojos somos, ¿no? O sea, están violando la ley de Dios, están violando la naturaleza de Dios. ¿Cómo un fruto, un árbol, va a producir un fruto sin semilla y esa planta, esa manzana o esa naranja ya no puede producir otro árbol? Está cortando la continuidad de la creación de Dios. Es lo mismo que están haciendo ahorita con el ser humano, que quieren cortar las generaciones, quieren esterilizar, quieren que la población disminuya. Es más, dicen que quieren mejorar al hombre, quieren mejorar al ser humano. Y nos han lavado el cerebro con tantas películas. Y yo he sido muy amante de la ciencia ficción, yo era cinéfilo, yo era adicto a las películas. Y fíjate cómo vas a ver películas donde la ciencia inyecta a los seres humanos y los mejoran. No sé si te parece algún superhéroe ahí conocido, que le da fuerza, que da musculatura
y tantos poderes, ¿no? Para que cuando vengan a inyectarte algo ya tú creas, pues. No, sí, la ciencia es muy buena. Y tú les crees y caes en sus trampas. ¿Acaso Dios se equivocó? ¿Acaso Dios nos hizo imperfectos? No, pero es que hay diabetes y hay esto. Claro, pero ¿quién causó eso? No conocemos que Adán haya tenido diabetes o haya sufrido depresión o de, qué sé yo, úlcera o cáncer. Comía plantas. Uy, yo siempre he querido ser vegetariano y me ha costado. Y estoy a punto de comerme mi conejo, pero mis hijos no me dejan. ¿Ya? Pero el hombre violó el pacto de Dios. Violó. Empezó a comer carne, empezó a comer. Y Dios no dijo nada. A ver si me han entendido. ¿Por qué Dios no dijo nada? Ya habían pecado, claro. Claro. Claro, nos dio libre albedrío. Entonces nosotros elegimos. Y elegimos mal. Pero Dios no dijo, oye, deja, no vayas a hacer eso. Dios vio, o acaso estaba viendo Netflix, Dios. Dios vio que la mujer fue seducida. Dios vio que la mujer iba a seducir a Adán. Dios vio. Pero él permitió para ver qué decide. Hoy en día Dios hace lo mismo. Hoy en día tú tienes la libertad de ver Netflix, tienes libertad, pero ¿le agrada a Dios? Esa es la pregunta. Y ahí es donde nosotros tenemos que morir a este mundo, a nuestra voluntad, porque todo lo que hay en el mundo es enemistad con Dios, porque si tú te constituyes amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Ay, pero ¿cómo voy a hacer? Pues mira, Dios es el que te transforma. Yo era adicto a las películas. Yo me puedo ver una película con mis hijos, la disfruto, hacemos canchita, pero yo era adicto, es decir, si yo empezaba a las 9 de la noche y terminaba a las 4 de la mañana, mira todo el tiempo que perdía. No oraba, estaba muy cansado, no conocía de Dios, no me interesaba. Pero una vez que Dios me abrió los ojos y me hizo entender esta maravilla, y sobre todo de que partiendo de este mundo, ¿a dónde me voy? Porque existe un cielo y un infierno, existe. Esto es real, lo que el Señor dejó escrito es real. Entonces, ¿por qué la gente se va de este mundo sin conocer a Dios y no se va a la presencia de Dios porque no escudriñó, no aprendió nada de lo que aquí está escrito, que ya el Señor nos lo dejó? Nos lo dejó. Y encima de esto, los pocos que lo leen, los pocos que intentan estudiar esto, creen más en lo que le enseña el hombre que en lo que Dios mismo te puede revelar. El apóstol Pablo estudió con el mejor de los maestros, Gamaliel, a los pies de Gamaliel, dice, es decir, desde niño. Y cuando él conoció a Jesús, que se le apareció en una visión y lo dejó ciego, y luego le mostró su misericordia y lo convirtió a cristiano, Pablo hablaba de Jesús con denuedo. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, a los que decían ser de Cristo, él los perseguía, los metía presos, los maltrataba. Consintió la muerte del primer mártir, Esteban. Y entonces, cuando Pablo tenía comunión con Dios y empezó a aprender, Dios mismo empezó a enseñarle, él decía que todo lo que él había aprendido con Gamaliel, no dijo con estas palabras, pero eso es lo que él dice, lo desestimó, es decir, no le servía para nada. Y así está la iglesia hoy en día. Tenemos la palabra de Dios, la tenemos impresa, escrita, y la interpretamos como da la gana. Es increíble. Y versículos más adelante que vamos a ver estas clases, que es muy importante, y eso tenemos que verlo rápido ya, porque si tú quieres conocer de Dios, tienes que ser de Dios, es de que nosotros no pecamos más, pero los cristianos enseñan que nosotros pecamos. ¿Por qué? Porque interpretan mal la palabra y de paso porque a ellos les conviene. Pues. No, pues nosotros pecamos, les conviene interpretarlo así porque quieren seguir
en esa vida mundana, en la iglesia, ¿no? Cantando, adorando a Dios, pero después salir a pecar, porque nosotros pecamos, dice. Ya es el Señor que le da convicción. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nosotros vayamos al principio de la creación, con Jesús, con la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo. Nosotros nos revestimos nuevamente de la gloria de Dios y vamos a la condición de Adán antes de pecar. Es increíble. Él se olvidó de todo, él lo borró todo. Es como si hubiera cortado la historia. Desde que Eva iba a ser seducida, la corta allí, hasta que Jesús vino y muere en la cruz, lo corta, quita todo ese capítulo en medio y pega el pasado del inicio de la creación con el nuevo porvenir con el Señor, que es vivir en santidad en este tiempo ahora, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo. ¿Cuesta trabajo? Te va a costar porque tienes años y años llevando una educación en tu mente, en tu cuerpo, en tus costumbres, que te han enseñado una falsa iglesia, una falsa doctrina, y el mundo no te ayuda. El mundo te seduce. La frase más común del mundo, ¿cuál es? Que les gusta. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Es decir, vámonos de rumba, vamos a tomar, vamos a beber, vamos a fumar, vamos con chicas, vamos con chicos, qué sé yo. No digo que ser cristiano sea aburrido. Es hermoso, es divertido. Tú no te imaginas. Y me gustó mucho lo que me dijo Fabricio, con ese deseo. Y yo oro a Dios y no siento lo que sentía, porque él sentía un fuego, sentía algo en el pecho, una alegría, como una especie de un bostezo. Él te lo puede describir, es así como se siente cuando tú estás en la presencia de Dios y tú estás lleno de su amor, de buscarlo, ese deseo, ese denuedo. Él pone en ti su presencia y el Espíritu empieza a gozarse en tu presencia, en tu ser, pues, ¿no? Hay comunión con el Señor a través de su Espíritu. Y es así la vida de un cristiano. Y estás tú todo el día, Señor, me voy al mercado, Señor, ayúdame, Señor, quiero comprar esto, Señor. Tú estás conversando con el Señor todo el tiempo, ya tu mente es del Señor. Cuando tu mente es del Señor, tu cuerpo le sigue. Y si tu cuerpo le sigue, tú tienes que obligarlo. Tienes que levantarte a orar, tienes que ayunar, tienes que esforzarte hasta que tu cuerpo se doblegue a tu espíritu. Porque es el espíritu tuyo, está en comunión con el Espíritu Santo. En ese momento es que ya tú eres de Cristo. No creas que uno es de Cristo porque ya hoy tuvimos una clase, ya yo soy cristiano. Ya, Dios es bueno, estás en el camino, eres un aprendiz, pero tienes que llegar a ser un hijo de Dios. ¿Cómo llego a ser hijo de Dios? Ya, ese es el capítulo 2, ¿ya? Hoy vamos con esto que es lo básico y quiero realmente que tomen conciencia en esto. Qué bueno que hayan decidido escuchar a partir de hoy, esperemos reunirnos todos los sábados y anoten sus dudas. Si terminando esto tienen alguna duda, anótelo, tengan un cuaderno, porque se les va a olvidar. Y créeme, antes de dormir, dobla rodillas, híncate y dile, Señor, gracias por esta palabra, dame más, enséñame tú mismo, Señor. Dime si lo que el hermano está compartiendo es verdad o me está mintiendo. Él mismo te va a enseñar, él mismo te va a mostrar. Por eso es muy importante que tengan su Biblia a la mano. Y él te va a empezar a hablar en sueños y en visiones. Y a mí me gusta mucho eso porque yo le digo a la persona, hoy el Señor les va a hablar. Y la gente me dice, ¿sí? ¿Cómo? En sueños. Y yo inmediatamente clamo para que el Señor confirme esa palabra, porque yo estoy haciendo su voluntad, ¿no? Y si estoy haciendo su voluntad, Él me oye, pues. Y la persona sueña, algo sueña. Oye, soñé tal cosa, soñé esto. Oye, ¿sabes qué? Yo tenía un sueño, no sé qué significa. Yo le digo, significa esto. Y resulta que en la interpretación sale un mensaje que la persona estaba esperando una respuesta que yo ni sabía, pues, ¿no? Entonces queda sorprendido. Así trabaja Dios. Pero lamentablemente el mundo quiere verlo con sus ojos, como ves la montaña, la luna, las estrellas, para creer en Él. Pero así no funciona Dios. Dios da gracia al humilde. ¿Quién es el humilde? El que se humilla y dice, Señor, yo quiero servirte, Señor, muéstrame tu gloria, yo quiero conocerte.
Yo quiero saber más de ti, quiero vivir según tu voluntad. Dime en qué estoy equivocado, porque tú puedes ser cristiano, ya has perdonado, estás encaminado, pero necesitas avanzar más, porque mientras más avances, el Señor más te va a dar, más te va a llenar, mientras tú más te entregues a Él, porque Él está buscando que lleguemos a un nivel muy elevado, echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos, predicar con denuedo, así como dijo Pablo. Pablo decía, el apóstol Pablo, porque mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder y del Espíritu. Es decir, él daba muy buena palabra, pero se manifestaba la gloria de Dios con poder, demostración del poder y del Espíritu. Increíble. Oye, ¿qué significa eso? Demostración del poder. Dime cuál es el poder de Dios. Sanar enfermos, echar fuera demonios. Y la manifestación del Espíritu, el don de lenguas, palabra de profecía. O sea, el hombre habla y es como si te estuviera leyendo el pensamiento y te dando respuesta a lo que tú estás pensando o la preocupación que tú tienes, la solución a un problema que tú tienes, que tú no le has contado a nadie y él te lo dice. Y dice, ¿y de dónde sabe este hombre? Y ahí cuando nosotros cometemos el error, pensar que eso lo hacen los brujos nada más. Los brujos son mentirosos. Todo eso es el poder de Dios, ese es el Espíritu de Dios manifestado en sus hijos, en los que le buscan realmente, que ya han muerto a este mundo. Yo he muerto a este mundo. Oye, pero yo lo veo vivo. Claro, me refiero al sistema. El sistema ya no me domina. Yo tengo mi carácter, tengo mi temperamento, pero ese es el diseño de Dios en mí para para el propósito que Él quiera, pues, ¿no? Qué gusto que hayan escuchado esta palabra. Qué gusto, la verdad. Todo este pequeño capítulo, solamente capítulo 1 y los 3 primeros versículos del capítulo 2 de la creación del mundo, es contrario a lo que nos enseñan en la escuela, en el colegio. ¿Cuántos de ustedes hasta ahora han creído que los Neandertal, los primates antiguos y los dinosaurios existían? Con toda sinceridad, díganme. Claro, claro, tenemos que esforzarnos por vivir su voluntad. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, como han dado el primero y buen paso, no se echen para atrás, van a tener pruebas, de seguro que sí, va gente que te va a fastidiar, algún familiar, que te vas a traicionar su religión y eso. No, Dios no tiene religión. Ahora, eso que tú mencionaste, hay un error allí. El cuerpo peca porque el alma peca. O sea, la lucha es con el alma. El cuerpo tiene que sujetarse al espíritu. El que no peca es el espíritu. El alma peca porque el alma, tú escribes, el alma es como una pizarra en blanco y tú vas escribiendo en ella. ¿Qué has escrito tú en el alma que lleva a tu cuerpo a pecar? Pues precisamente eso que has escrito tienes que borrarlo y empezar a escribir la palabra de Dios en tu alma. Y entonces cuando tu alma esté llena de la palabra de Dios, tu cuerpo se va a sujetar al espíritu y ya tu cuerpo no peca. ¿Ve? Así es el tema. Porque la Biblia dice, el alma que pecare morirá. El alma que pecare, quiere decir que hay alma que no peca. ¿Sí? Ahora, mira, un tema muy bueno, muy especial, de que el Señor empiece a usarte, búscale, ora, ayuna, un día a la semana, aunque sea medio ayuno. Medio ayuno tú puedes levantar, por ejemplo, hoy es sábado, ¿no? Ya, tú comes hasta las 6 de la tarde, hasta las 6, 7 de la noche. De aquí no vuelves a probar alimento hasta mañana a las 3 de la tarde, posible. O sea, no desayunas y almuerzas hasta las 3 de la tarde. Pero ese tiempo no tienes que irte a jugar fútbol ni ver televisión. Ese es para Dios. Ese es ayuno. Y eso te va a hacer crecer espiritualmente. Y eso te va a dar... Ahora, ¿cuál es la finalidad del ayuno? Que tú mueras a la carne y que sujetes tu carne a tu espíritu y en esa sujeción
Tú subes a la presencia de Dios y dices, Señor, yo quiero esto, que tú me ayudes en esto. O sea, no te estoy diciendo que tú le pidas cosas para ti, sino que pidas cosas en ti para el reino de Dios. Señor, yo quiero que tú me enseñes tu palabra. Yo quiero que tú me des palabra de ciencia. Yo quiero que tú me enseñes cómo hablarle a la gente. ¿Tú crees que Dios no te va a responder eso? Si eso precisamente es lo que Él quiere que hagamos. Entonces, con mayor razón, ¿tú quieres que Dios te responda rápido? Pídele conforme al deseo de su corazón, al deseo de Él. Y cuando tú estés manifestando ya el camino del Señor, el Señor lo que hace es acomodar tu vida, enderezar tus caminos. Dice que Él endereza tus sendas, para que tú camines bien conforme a Él y te va a ayudar en las cosas cotidianas tuyas. Pues. Te va a bendecir, te va a prosperar, pero no es que, yo me voy a convertir a Cristo para que me prospere y me bendiga. No, 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 así no funciona. Dios conoce nuestros corazones. Tú tienes que sumergirte en Él y manifestar su gloria. ¿Cómo le hablo a la otra persona? De repente no tiene conocimiento, pero Dios pone en ti ese deseo de que esa persona tenga un testimonio de Dios. Y conmigo ha funcionado así muchas veces. Por ejemplo, hace poco fui a donar sangre a un amigo que debía sangre porque, bueno, ha tenido un problema de salud, ¿no? Habíamos orado por él todo, pero bueno, Dios trabaja de diferentes formas con cada uno. Y resulta que había una señora, y yo estaba con mi bastón, y el bastón ese que tú has visto de palito, y se me cayó, y la señora me vio recogiéndolo, y me buscó conversación, y señor, y usted tan joven, ¿por qué anda con bastón? Me dice, porque yo me veo joven, bueno. Voy a cumplir 57, pero me veo como de 30, digo yo. Y me río. Y entonces ahí empezó la conversación y dice, ya la agarré, dije yo. Le expliqué lo que me había pasado, el incidente que yo tuve en mi vida, y ella me explicó que le habían operado en la rodilla. Y dije, ¿para qué me operé? Me duele, no he quedado bien, cojeo. La señora estaba con un poquito de sobrepeso de paso. Y yo le digo, yo no puedo decirle, ¿usted cree en Dios? ¿Usted es cristiana? ¿Usted es de tal religión? Yo no puedo decirle eso. Yo le digo así, ¿usted cree que Dios puede sanarle? O sea, afirmando que ella conoce a Dios o sabe que hay un Dios. Si Dios sana, ¿me permite orar por usted? Dios le va a sanar ahora mismo, le digo. Y la persona abre sus ojos. Y yo confío en Dios. Yo no tengo dudas. Yo no, Señor, y si no funciona, qué vergüenza contigo. Voy a quedarte mal. No, 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 no. Ese no es mi asunto. Yo tengo fe. Yo tengo fe y yo tampoco le voy a decir, Señor, tienes que manifestarte. Él lo hace si Él quiere, porque tiene que ver con la persona y cómo yo he entrado a esa persona. Pero ¿qué pasa? Cuando yo salgo, yo digo, Señor, pon a alguien en mi camino para manifestar tu gloria, porque ya es el tiempo que te conozcan. Entonces yo estoy todo el tiempo pidiéndole almas. Por eso ha llegado este momento en que ustedes están con ese deseo de escuchar, porque esto no es casualidad, esto yo ya lo venía pidiendo. Incluso mi hijo Milton decía, Milton, vamos a hacer reunión con tus amigos y contar chistes, contar cuentos, y después le hablamos la palabra de Dios. Pero a veces no hay ese avance, ¿no? Pero Dios hace como quiere. Y oramos por la señora, porque estaba con la hermana de la iglesia, ¿no? Y le dije a la hermana, porque yo no toco a las mujeres, ¿no? Y le digo, hermana, ponga la mano en las rodillas de la señora, las dos rodillas. Y ella puso sus manos y yo puse mi mano sobre la mano de la hermana. Y yo empecé a orar. Y le dije, señora, levántese y camine. Con fe. Empezó a caminar, siga, vaya por aquí, vaya para allá. En eso me llamaron para lo de la extracción de la sangre. Pero me estoy yendo, ¿cómo le va? Se está yendo el dolor. Se va el dolor, le dije. Bueno, yo me metí. Cuando yo he salido, la señora está contenta. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué sé yo? ¿Me entiendes? Dios manifestó su gloria. Nosotros tenemos que ser vehículos de Él. ¿Y cómo soy un vehículo de Él si yo soy pecador? Si yo soy de lo peor, yo tengo que ser un vaso limpio porque Él es santo. Y ahí es donde el cristiano ha fallado. Sigue repitiendo que somos pecadores. Bueno, pues si tú sigues pecando, estás en peligro de muerte eterna. Porque la Biblia dice que el que peca es del diablo. Pero también dice que el que
el que es de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. No puede pecar no significa que está prohibido, sino que ya no tienes esa semilla del mal que ya ha sido desarraigada de ti y tu pensamiento es para bien en todo momento. Tu actuar es para bien. Si tú te equivocas, que es equivocación, es error, el Espíritu te redarguye y dices, ay Señor, ¿qué hice? Traté mal a esta persona que me irritó. Hermano, perdóname, señora, perdóname, discúlpeme, porque somos humanos, pero no es pecado, es un error. Es a veces hasta falta de inmadurez. Pero llega un momento en que tú ya estás en un nivel que ya es diferente, pues, ¿no? Vas creciendo y ya tú estás envuelto de la presencia de Dios. Ahí es cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque fíjate cómo Cristo trataba a la gente y cómo trataba a los escribas y los fariseos. Imagínate que yo empiece a gritarle a la gente, ya, como gritaba Cristo, en el espíritu de Elías. Y dice, ¿este es cristiano? Es que no conocen lo que hizo Cristo. Ya, no te preocupes. No, terminamos ahorita ya. Les voy a pedir que se lean el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2 hasta el versículo 3, que es donde termina la creación. Mediten en lo que hemos aprendido, en lo que hemos escuchado hoy. Oren y pregúntenle a Dios, que Él mismo les revele. ¿Listo, jóvenes? Tomen nota, agarren cuaderno, lápiz y escriban cualquier duda que les salga. Y yo voy a orar para que el Dios de gloria hoy mismo se manifieste en ustedes en sueños, en visiones y Él mismo tenga comunión con ustedes. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta para despedirnos? Listo, vamos a orar, Señor. Gracias, Padre bueno, por este momento tan maravilloso, tan precioso. Estamos aquí con estos jóvenes, Padre Santo, que quieren conocerte más de ti, Señor. Yo te pido por la vida espiritual de ellos, por la vida espiritual de su familia, Señor. Desde este momento empieza a manifestarte en sus vidas, Señor, arreglando sus problemas, sus situaciones, dándoles sabiduría, Padre, para que caminen conforme a tu voluntad. Gracias, Padre bueno. Síguenos llenando de tu amor y tu poder. En el nombre que es sobre todo nombre. Bueno, hermanos míos, buenas noches. Que el Señor les siga bendiciendo. Cuídense.